Les doy la bienvenida a Señales, estamos en Abra, el canal de la UNICEN. Quiero darle la bienvenida a Mauricio Cartún, con quien tengo el honor, el agrado de poder conversar hoy. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. Mauricio Cartún, voy a hacer una breve presentación, es dramaturgo, escritor, director, maestro de dramaturgia, una persona muy querida por nuestra ciudad, por nuestra universidad. Así que bueno, con muchas ganas de conversar contigo. Igualmente. Bueno, quería empezar hablando de... sos un militante de la escena, ¿no? Sos una persona que ha, durante su vida y sigue en este trayecto, sos director, sos dramaturgo, bueno, has sido actor también, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Sí. Pero sos un militante, sos una persona que defiende, que está ahí comprometido. ¿Qué sigue siendo el teatro y el universo escénico para vos? A mí me parece que lo extraordinario, yo me lo pregunto todos los días, y me parece que lo extraordinario es que ha ido cambiando. Que en cambio de transformarse en algo estático, en el cual uno puede responder de manera mecánica, quiero decir, uno después de muchos años de oficio, algunas cosas más o menos las lleva atadas, ponele, alguna, ya sabés cómo te va a salir. Lo que me parece extraordinario es que tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo, tanto a nivel social como a nivel personal, el teatro me ha puesto siempre en lugares diferentes. Me ha puesto en lugares diferentes en lo personal, porque yo empecé siendo un narrador que pasó a la dramaturgia, que luego ocasionalmente actuó para ver cómo era eso de poner el cuerpo, luego también para tratar de ganar algún mango. Luego empecé a dirigir, luego empecé a trabajar en un campo intermedio que es el de la creación colectiva, donde hay que empezar a descubrir la dramaturgia de los cuerpos. He hecho de todo, es decir, dirigir, encargarme de los espacios, seguir a los espectáculos en gira. Quiero decir, continuamente algo nuevo, y frente a eso nuevo, la necesidad de aprender. La necesidad de aprender, lejos de ser un concepto edulcorado, bueno, sí, siempre hay que aprender porque las neuronas... No, en realidad tiene otra función el aprender. El aprender, lo interesante es que te cambia el punto de vista en relación a todo lo pasado. Cada vez que vos aprendés algo nuevo, todo lo que sabías se resignifica a la luz del nuevo conocimiento. Por lo tanto, meterme a dirigir, por ejemplo, a mí me hizo revisar mucho de la dramaturgia. Bien, este lugar de cambio continuo, de hecho, la semana pasada presenté en la Feria del Libro mi primera novela. Pasar, después de décadas de escribir dramaturgia, escribir narrativa, hacerlo de una manera desprejuiciada, publicando originalmente en redes sociales. Es decir, encontrar soportes, encontrar esos desafíos que me permiten sacar conclusiones y pararme en un lugar diferente, hace que para mí el teatro haya sido la gran fuente. Pero por el otro lado está el objetivo. Yo empecé en un marco teatral, Cata, donde era impensable para mi generación aceptar otra hipótesis que no fuese o lo comercial, y ahí ya pintabas para la tele, o lo político. Yo arranqué en un teatro político, en un teatro de desafío, en un teatro periodístico, en un teatro que de alguna manera representaba no solamente lo que nosotros éramos como artistas, sino lo que pensábamos como ciudadanos, como militantes. Pasé a un teatro independiente en una zona de cierto predominio de algunas formas que no eran las que yo practicaba. Fui a un momento en el que el teatro tradicional de texto entró en una crisis a partir de la aparición de las creaciones colectivas y otras dramaturgias, las dramaturgias del espacio, la propia dramaturgia del actor, del objeto. Entró en crisis y nos daba la sensación que este oficio que yo practicaba, que era el de sentarme y escribir una obra, después en ese momento salir a buscar a alguien que fuese capaz de dirigirla, estaba caduco, había terminado su ciclo.
curiosamente, cuando creíamos en esa decadencia, empezó un auge misterioso, esto empezó a crecer, la dramaturgia tomó una fuerza insólita. Pensá esto, cuando yo empecé a dar clases de dramaturgia en los 80, en Buenos Aires éramos 3 los maestros de dramaturgia, había 3 talleres y con suerte cada uno de nosotros tenía 10 alumnos. En este momento no solamente hay 3 carreras oficiales de dramaturgia en la que todos los años cursan 20 o 30 personas, sino que además hay 40 talleres. Y no solamente hay talleres en Buenos Aires. No, en todos lados, ¿no? Es impresionante lo que pasa. En todos lados hay talleres. Ese fenómeno, ese cambio, esa nueva objetividad ha creado, te diría, un lugar de sorpresa donde no puedo dejar de pararme en otro lado. Pero, y acá te agrego un nuevo cambio, en los últimos años el teatro toma una forma que a mí me apasiona, casi te diría es la que me devuelve cierto lugar de pasión juvenil que yo tenía por el teatro, y es entender al teatro en un lugar alternativo, el teatro como lugar de desafío, el teatro como fenómeno contracultural. Y por qué no, aunque la palabra tenga connotaciones raras, también antisistema. El teatro como una actividad que enfrenta al predominio virtual y por lo tanto a nuestra vida en manos de las corporaciones desde el desafío del cuerpo. Hoy el teatro tiene un lugar desafiante, tiene un lugar provocador y tiene un lugar revulsivo como no tenía hace 10 años. Hoy, pensar en hacer teatro dentro de 10 años es saber que vamos a estar en un lugar de lucha, que vamos a tomar esa dialéctica, yo he hablado en algunas notas sobre esto, la dialéctica cuerpo versus corporación. Encontrar que el teatro es un lugar de defensa desde el cuerpo y que no necesitamos demasiado para hacerlo. Mirar todo eso es sentir, nunca estuve parado en una piedra, sino en un bote en el medio de un mar. Sí, en este lugar de resistencia y que ahora, ¿no? Con todo esto de la inteligencia artificial, bueno, hay como una pregunta, ¿no? Del teatro, y el teatro no va a morir, ¿no? Como que se sabe que ese lugar de lucha y de cuerpo va a seguir estando, modificado seguramente, pero que está ahí. Y me gusta que hables estos momentos, ¿no? Que fuiste cambiando, ¿no? Desde que trabajabas en el mercado, con tu familia, que empezaste a escribir. Hay una anécdota linda que es que tu mujer te hace un comentario embarazada para que te pongas efectivamente a escribir eso que internamente sabías. Digo, estos momentos cuando te lanzaste a dirigir también, que imagino que fueron de mucha contradicción interna. Digo, uno ahora habla de, vos hablás, no, sí, bueno, el bote. Pero bueno, seguramente que implicó todo un trabajo de decisión y de romper cierta traba para crear en otro sentido, dentro del mismo mar, digamos, pero animarte. Y porque empezaste a dirigir relativamente hace poco tiempo, bueno, no tampoco sí, ya, sí, pero sí, bueno, claro. al lado del tiempo como escritor, ¿no? Como qué de esos momentos de bisagra podés compartirnos. Mira, yo creo que una de las pocas ventajas que tiene el envejecer es el que te permite mirar la vida en perspectiva. Mirás para atrás y podés ir viendo, por ejemplo, esto que vos decís, los puntos de inflexión. Los momentos donde una curva cambia su sentido. Donde, la curva tiene un destino bobo. La curva se une con sí misma y se retroalimenta. En algún momento se vuelve círculo. No hay lugar de mayor tensión que cuando la curva está circulando en velocidad, algo la hace ir para otro lado. Ese lugar de tensión, ese quiebre, ese punto de inflexión, es siempre un momento de crisis muy grande en la vida. Porque cuando uno rompe el círculo, rompe un montón de cosas que están circulando con el círculo. Rompes los amigos que tenés con el círculo, Claro. rompes los afectos, rompes los horarios, rompes la manera de vida. Cada uno de esos puntos de inflexión, cuando yo miro hacia atrás, lo siento en principio en todo su valor dramático, porque lo han tenido, y luego, en la medida en que me haya ido bien, en todo el valor de felicidad que aportan. Yo te diría, a muy grandes rasgos, y sin ir a los giros chicos, pero
el momento de empezar a escribir, digo, a los 20 años ganar un concurso literario y sentir, efectivamente, trabajo en el mercado de abasto, no consigo terminar el colegio secundario, me va mal. En ese momento tenía, a veces me pasa por la cabeza la hipótesis de qué hubiera pasado si el círculo se cerraba. Tenía una novia con mucha familia en Estados Unidos que le proponían que vayamos a Estados Unidos a trabajar. Y yo en algún momento lo había considerado. Dejé de considerarlo cuando me enteré que en ese momento estaba la guerra de Vietnam y que si yo viajaba era probable que me enrolase. Bueno, razón suficiente como para irme a la mierda. Pero ese momento, en el momento en que yo estaba en un círculo, la decisión de empezar a escribir, ganar un concurso y sentir, pero pará, que yo para esto puedo servir. Si yo puedo servir para esto. Y entonces hacer una especie de raro giro en mi vida y de alumno fracasado pasar a un obsesivo de cursos, salir a hacer cursos, hice curso de historia del arte, hice curso de dirección teatral, hice curso de literatura de vanguardia, luego curso de dramaturgia. Todo esto viviendo en los arrabales, viviendo en San Martín y teniendo que viajar 1 hora hasta el centro de vida, 1 hora de vuelta y trabajando en el mercado de 3 de la mañana a 10 de la mañana. Era un gran sacrificio y sin embargo, digo, ese fue el primer despegue. Luego, te diría, el hacer el cambiazo al teatro. De pronto, decir, yo me imaginaba a mí mismo escribiendo, pero siempre en narrativa, y de pronto empezar a escribir teatro y descubrir que en ese círculo no iba a estar solo nunca, que siempre que estuviese haciendo teatro iba a estar acompañado. El placer extraordinario de lo social, ¿no? Todo lo que se hace en conjunto. Gran quiebre. Por supuesto, el comienzo, los 70, el comienzo de la militancia, estrenar mi primera obra en el marco, en ese marco, luego una circunstancia trágica, el golpe militar, y tener que adaptarme durante años a una nueva forma de vida, pero que sin resignarme me llevó a escribir la que fue mi primera obra del teatro del circuito independiente, que fue Chau Mr. X. Por lo tanto, digo, lejos de quedarme lloriqueando, lo que apareció es, bueno, hay otras formas de hacer teatro, hay otros maestros, di con Ricardo Monti, saltar allí. Ese fue el otro salto. Empezar a escribir, decidir que me las iba a arreglar de cualquier manera, tomar una ocupación comercial y ganarme la vida con eso, por supuesto en esos puntos de inflexión, el nacimiento de mis hijos. Y luego una otra decisión que tiene mucho que ver con Tandil, que es la decisión de abandonar el trabajo comercial y dedicarme al teatro y a sus arrabales, ¿no? Hacer teatro y tratar de vivir del teatro dando clases a lo que cueste y donde fuese. Digo, acá entra Tandil porque fue gracias a Carlos Catalano, amigo muy querido, que había dirigido además esa obra, Chau Mr. X, que fue mi debut en el circuito independiente. Carlos gestionó para que yo empezase a trabajar aquí. Empezar a trabajar aquí, empezar a trabajar en la Escuela de Cine de Pino Solanas, otro amigo que me ayudó mucho. Empezar a trabajar en la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín dando dramaturgia para títeres. Si había algo más extravagante. No te imaginabas. No me imaginaba. La docencia, otro cambio. El último, simplemente por tomar los grandes, empezar a dirigir. Hablábamos del rol docente y es como una pata de tu mesa muy importante. Acá, bueno, yo he sido alumna tuya, todas las generaciones egresados, graduados de la Facultad de Arte. Y supongo que sí, sos consciente porque, bueno, sos una persona que impulsa siempre. Pero dentro de la academia no es tan común que haya un docente con un rol de tanto impulso, ¿no? Que te alimenta el fueguito.
Y en muchos de nosotros eso fue lo que significaste, ¿no? Tu presencia en las cátedras en dramaturgia o en práctica integrada 1, que era creación colectiva, un gran deseo de seguir haciendo algo que en el momento era un ejercicio, era un juego. ¿Qué significa para vos dar clase y seguir haciéndolo? Porque imagino que seguís dando clase y también hablando, seguís como enseñando. Mira, en principio me parece que es un acto de reivindicación personal. Como te decía, mi paso por la formación escolar no fue feliz. Yo no podía imaginarme maestro si no había sido un alumno feliz. Es muy difícil de pensar. Pero cuando empecé a descubrir que había algunas cosas de la docencia que me salían y que funcionaban, fue una alegría muy grande, porque fue descubrir justamente esa especie de pequeña venganza, ¿no? Bueno, en ese campo donde yo no podía fluir, yo ahora sí puedo fluir. Pero por el otro lado también empezar a descubrir que no todo el paso por la escuela secundaria había sido angustiante, que había habido profesores que habían sido muy importantes para mí y que si yo miraba para atrás me daba cuenta que era gracias a esos profesores que yo podía hacer en la escuela aquello que de alguna manera me destacaba, aquello que de alguna manera me permitía fluir concretamente. Algunos maestros de lengua, literatura. A la hora de enseñar, entonces, me parece que se imponen esos modelos. Lo que uno empieza a descubrir es el concepto de servicio que supone la docencia. La docencia no es un acto de soporte mecánico del conocimiento. A veces lo académico se equivoca. Digo, lo académico, en afán de encontrar los mecanismos para que todo funcione de una manera justa, precisa, ajustada, metódica, pierde de vista ese otro factor humano, digo, el factor del amor. Y del deseo, ¿no? Es el deseo de que el otro pueda desmoldarse gracias a algo que uno da. Ese mecanismo del amor que está presente inevitablemente en algunas otras profesiones. Y uno no puede pensar a ciertas zonas de la medicina si no fuese desde el lugar del amor a la vida. Digo, hay distintos lugares donde uno lo que siente es se necesita el acto empático. Sin ese acto empático no funciona. Yo encontré acá un lugar, en principio, de aplicación, de agradecimiento, de retribución, pero también lo que empecé a descubrir es el placer humanista de ser parte de la realización del otro. Sin sentir que en realidad donde nos proyectamos es en los otros. Que cada vez, mira, hace un par de días leí un libro recién comprado que mencionaba algo perturbador. Decía, la depresión es un exceso narcisista. Porque no podés mirarte sino a vos mismo, y en la medida en que no podés mirarte a vos mismo, en la medida en que no podés proyectarte en los otros, te encerrás, te agobiás y te enfermas. Dice, y la salud está en los otros. La salud está en los otros. Pensar en nuestra función docente es pensar esto de nuestra función está en los otros. Nosotros nos proyectamos en los otros. Ese otro que consigue algo gracias a vos, en realidad, digo, hay algo del crecimiento de esa vida donde se cumple una especie de ciclo orgánico que a mí me parece que es el círculo virtuoso. Es el círculo que yo tomé de mis maestros y que de alguna manera yo devuelvo a otros. Pero hay algo en el fondo también narcisista, y es que no hay una mejor manera de aprender algo que enseñarlo. Cuando yo empecé a dar clases, empecé a entender en profundidad la dramaturgia. Yo empecé a dar clases repitiendo lo que habían dicho mis maestros de dramaturgia, lo que decían los libros, y tratando de actuar más o menos naturalmente como que para que pareciese mío. Entonces, agarré en los apuntes, daba clases. El primer día que me animé a aportar las cosas que yo sentía, las cosas que eran de mi propia experiencia, que eran mis propias conclusiones, sentí, acá hay otra cosa, y es, si tengo estas conclusiones es porque me animé a dar clases. Venía caminando recién con
con Juan Rosso y hablábamos de dar clases, y yo le decía, el momento, el mejor momento del docente, el gran punto de inflexión es el día que el docente le puede decir a un alumno, esto que me estás preguntando no te lo puedo contestar, pero esta noche me voy a ir a estudiar para poder contestártelo mañana. Ese lugar de sentirse el intermediario, no el omnipotente, no el que sabe el todo ni el que tiene que saberlo, el intermediario. Ese lugar hace que esa noche vos fuiste, estudiaste algo, lo aprendiste, lo incorporaste. Al otro día se lo transmitiste a él, pero en términos narcisísticos, en términos egoístas, hay algo que vos capitalizás. Yo empecé a escribir mejor desde el momento en que empecé a dar clases. Entonces, la docencia se empieza a volver un hecho orgánico. Desaparece ese lugar peligroso del que hablábamos al principio y sobre todo en lo académico, que es el lugar burocrático. Desaparece lo burocrático y aparece lo orgánico. Ser docente y no trabajar de docente. Digo, ser docente implica el aceptar ese lugar de intermediario, con todo el desafío que supone, ¿no? Porque es guardia 24 horas, tenés que estar ahí siempre atento y siempre además renovando conocimiento. Si no renovás conocimiento, en nuestro caso, si no vemos teatro, si no leemos teoría, si no discutimos con otros, no crecemos. Qué interesante, porque lo que fue pasando acá en Tandil con esto que tiene un montón de emoción, ¿no? Porque el ser docente es brindar con mucha generosidad y encontrar algo que es del otro, propio del otro, y es lo que acá pasaba en esta cátedra de la creación colectiva. Pero después pasó algo que tuvo que ver con la publicación de algunos micromonólogos que nacieron durante esos años, y micromonólogos que se traían del pasado, ¿no? Digamos, la primera publicación tenían, sí, no sé, varios años ya, y se seleccionaron algunos, después hubo otra publicación, ahora también acabás de tener una experiencia en Río Negro con un taller, y eso es una decisión muy increíble también, que de golpe no solamente la experiencia de la escena, qué sé yo, sino no, está en un libro que la gente puede comprar, y lo que ha pasado con esos micromonólogos es que se están haciendo en todos lados. Un montón de gente elige así, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? También ha sido toda una decisión, y es muy lindo lo que pasa, ¿no? Es mucho puente a partir de eso. Sí. Mira, en principio lo que sucedía es, nosotros empezamos a trabajar micromonólogo. A ver, yo sostengo que todo género teatral no responde a otra cosa que a las necesidades de los actores. Son los actores. Los actores en su necesidad o económica o expresiva o lo que sea, son los que generan la forma. No es que hay un intelectual que decide crear el sainete. El sainete nace de cierto lugar de la parodia a la tragedia, en la posibilidad de reírnos. Los actores que empiezan a sentir que hay algo de actuación gruesa que va más allá de la comedia, etcétera, etcétera. De la misma manera, los micromonólogos nacen de nuestra necesidad, de mis viajes periódicos cada 15 días, y la necesidad de trabajar a veces con alumnos actores y actrices que no tenían por ahí tiempo de juntarse. Entonces a veces empezar a trabajar, bueno, a ver, probá solo, probá los solos. Nosotros hablábamos mucho al principio los solos, ¿no? Que es como por ejemplo en la ópera, hablar estos solos, lugar en el que vos tomás la energía de toda una situación y la pasás al cuerpo. Por supuesto, también por la duración que tenían que tener las muestras, estos solos no podían ser demasiado extensos, no podían tener más de 3 o 4 minutos, porque no nos daba la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con cursadas de 15 o 20 alumnos y hacer una muestra donde todos tuviesen su lugar. Pero por el otro lado, lo que nosotros proponíamos en creación colectiva es, ocupate de todo, ocupate de vos, es un monólogo de 3 minutos, pero vos podés ocuparte de todo, pensá en tu ropa, pensá en el lugar, pensalo de manera integral. Salen estos micromonólogos. Estos micromonólogos empiezan a girar de una manera medio espontánea, porque a mí me los piden, me acuerdo de unos maestros de Córdoba, que en algún momento lo mencioné en un curso de Córdoba, pero mandalo, los mandé y empezaron a circular. Lo que nos dimos cuenta es que teníamos ahí un material verdaderamente precioso, porque
el micromonólogo, más allá de que esta edición de 10 da un espectáculo, también son materiales muy interesantes para el trabajo del actor solista, el actor que, por ejemplo, va a hacer una audición, o aquel que quiere preparar algo para una varieté. Y entonces empezamos a pensar en la publicación. Y por suerte, se entusiasmó Interzona, que es una editorial, digo, prestigiosa pero también arriesgada, que es capaz de hacer estas cosas, y sacamos los 2 libros, micromonólogos y luego el segundo tomo, más micromonólogos. Pero de acá, efectivamente, empezaron a pasar, no solamente que nosotros, como docentes, podemos seguir creando micromonólogos, como hicimos en Viedma el año pasado con Julia, sino que además se lo toma de manera espontánea. Idénticos, que es el espectáculo de Teatro por la Identidad, hace ya 9 años que viene preparando un espectáculo, viene estrenando un espectáculo, Idénticos 1, Idénticos 2, bueno, vamos por Idénticos 9, con el formato de micromonólogos, que fue una propuesta mía, que al principio miraban de una manera rara. Pero vos decís, monólogos de 3 minutos, sí, yo te voy a mostrar alguno y vos vas a ver, yo te los muestro y se pueden hacer monólogos de 3 minutos. Pero Cata, el espectáculo que en este momento está, voy a usar un término que se usa en el teatro comercial, el espectáculo que corta más entradas en este momento, en la calle Corrientes, es el espectáculo El Equilibrista, de Mauricio Dayú, que no es otra cosa que una compilación de 10 micromonólogos. 4 de los cuales se habían estrenado ya en Teatro por la Identidad, y Mauricio Dayú, con gran visión y perspectiva, llamó a los autores de esos monólogos, dijo, no, los que faltan los escriben ustedes, porque esto es lo que le va a dar unidad. Estamos hablando de un espectáculo que ahora, creo que esta semana, estrena en Miami. Ese formato es un formato que estaba picando en la puerta del arco. Vos, el teatro tiene 2.400 años y vos venís a descubrir algo. No es que yo descubrí, digo, yo no soy descubridor, no es que Cristóbal Colón subiéndose a la carabela con la necesidad de descubrir un nuevo formato, sino cómo nos la arreglamos en clases cuando yo me bajo del micro hecho mierda y me voy a comer un sanguchito al bar del Plaza y a tomar un café y arrancamos al toque, y yo tengo que ver todo lo que se hizo en 15 días, y yo tengo hasta las 7 de la tarde, nada más, y son las 2, y además tenemos que hacer la reunión de cátedra, y entonces empezás a ver el formato como resultado de una situación dramática creativa de los artistas. Pero esta semana estrena en Miami. Ese fenómeno es un fenómeno que hay que mirar. No el fenómeno del micromonólogo. El fenómeno del micromonólogo es el ejemplo. Mirar la creación de los soportes, mirar la creación de los géneros, mirar la creación de lo nuevo en el teatro, no a la luz de intentar encontrar la novedad, sino trabajando sobre las subjetividades, trabajando sobre las condiciones. A mí me hace especialmente feliz tu referencia, tu mención para poder hablar de los micromonólogos, porque yo digo, nada, es más tandilero que el Salame Cagnoli, el micromonólogo. El micromonólogo es de acá. Y cuando yo lo veo dramaturgos, por ejemplo, que van incorporando el lenguaje con una facilidad. Hay 2 dramaturgos que a mí me gustan mucho, autores justamente del Equilibrista. Mariano Saba y Patricio Abadi. Los 2 lo tienen tan claro el lenguaje. A veces en el concurso de Teatro por la Identidad que se presenta, Mariano Saba presenta 6. Este pibe se sentó y escribió 6 micromonólogos para presentarse en un concurso donde además no cobra nadie, es por puro acto de energía militante. Se sentó y escribió 6. La tienen clara, la encontraron en la mano. Ese momento es un momento precioso, porque uno lo que siente es, ahí está la trascendencia. Ya no nos hace falta la cátedra, los alumnos y alumnas que venían en segundo año y empezaban a probar con su cuerpo. Ya se transformó en algo que tiene un formato.
Bueno, hablemos de tus proyectos. Acabas de publicar una novela que ya lo dijimos, Salo Solo. ¿Cómo fue eso? En principio, llamarlo novela fue un acto temerario, ¿no? Respondió a tratar de encontrar un formato que de alguna manera a la gente le permitiese entender que se iba a encontrar en el libro. Pero en realidad fue el resultado de una situación muy atípica. La pandemia, más atípica no hemos vivido. A Mónica, mi compañera, y a mí nos agarró, nosotros tenemos una casa en la costa, en Cariló, nos agarró ahí y nos quedamos, 1 año y 2 meses. En el medio del bosque, en un lugar alejado y prácticamente sin vecinos, en 3 manzanas alrededor, éramos 2 casas ocupadas. Y la sensación de, quiero escribir, tengo todas las condiciones para sentarme a escribir, no tengo un carajo que hacer, no tengo que dar clases, no tengo que salir, tengo todo acá. Quiero escribir teatro. No puedo fluir. ¿Por qué no puedo fluir? Porque no tengo el deseo, porque empiezo a pensar, pero a ver, ¿cuándo voy a dirigir yo esto? Si yo tengo 2 obras montadas, listas para reestrenar, Terrenal y La Vis Cómica, y ni siquiera puedo reestrenar estas que tengo, sala, los actores esperando. Ponerme a escribir otra, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para cuándo? No aparecía. Pero los artistas, vos sabés, los músicos dicen estar en dedos. Estar en dedos es, hay que sentarse con la viola y darle, y darle, y darle. El violinista, dale, dale, dale. ¿Por qué? Porque 20 días que no tocas, no estás en dedos. A nosotros nos pasa lo mismo, los que escribimos tenemos que estar en mano, ponele, ¿no? Hay algo de la mano, vos necesitás. Y al principio arranqué escribiendo algunos relatos, y por supuesto sí, pero ¿relatos para dónde? Si libros no sabemos cuándo se vuelven a publicar, si no se vendía nada. Bueno, ¿por qué no pensar en los soportes impensables? Y una red social no es un lugar donde se puede publicar algo. Pero no. ¿Por qué no se puede publicar? Y bueno, no, porque te lo pueden afanar. Bueno, pues si lo publicás ahí, ya lo vieron 100 personas, ya saben que en realidad lo publicaste. Por lo menos tenés testigos. Si te lo afanan, te podés demostrarlo. Bueno, no, porque no te lo pagan. Bueno, la verdad, convengamos. A mí como narrador no me va. A mí me pueden garpar como dramaturgo, pero como narrador no me conoce, tampoco me garparía a nadie. Bueno, no, porque... Hay un montón de por qué no, pero a nadie, creo, como con los micromonólogos, se les había ocurrido pensar en el por qué sí. Y entonces yo directamente lo que empecé a hacer es, semanalmente, y si no podía, quincenalmente, pero de una manera regular, quienes leían mis páginas en redes sociales sabían que iban a encontrar esa producción. Primero publiqué relatos, después publiqué un folletín por entrega, y después aparecieron estas aventuras de Salo, Salomón Goldfarb, un viudo de la colectividad judía que a los 65 años sale a buscar novia. Al principio eran esto, eran relatos. Por eso digo, es temerario el pensar el formato de novela. Cuando terminé esos 15, los fui pasando también a un blog para que la gente pudiese leerlos en orden. Cuando apareció la propuesta de publicación de Alfaguara, y ellos vieron el formato novela, lo que me dijeron fue muy razonable. Me dijeron, Mauricio, desde que la literatura es literatura, existe el formato Las Aventuras de. Las Aventuras de es un formato tradicional. Que no sea el formato de la novela contemporánea tradicional, no le quita valor como tal. Entonces me convencieron de que efectivamente podíamos publicarlo de esa manera. Y está circulando muy bien, se está vendiendo bárbaro. Qué bien, qué bueno. Y pensaba en esto vos, cuando te he escuchado siempre hablas del fluir. Y pensaba en dónde está, ahora que estás, bueno, imagino que estás con esta publicación y hablando un poco de tu novela y demás, ¿en dónde está fluyendo tu universo creativo? Tal vez en este momento estás, no, pero... ¿Por dónde andás? ¿Qué estás leyendo, pensando? Mirá, esta cartoon? En un doble imaginario. En un imaginario teatral con una obra que empecé antes de la pandemia y que ahora retomo y no le encuentro la vuelta, pero le pongo garra. Si fuera una pareja en crisis te diría estamos haciendo terapia.
También a veces cada tanto nos damos un tiempito y volvemos. Voy y vengo, es una obra que me entusiasma mucho, pero a la que me cuesta mucho encontrarle una forma estructural. Tal vez sea uno de esos materiales que para liberarlos haya que empezar a trabajar con los actores y actrices directamente. Quizá, no lo sé. Pero paralelamente, este universo de los relatos que se abrió fluye y me cuesta mucho. Mirá, yo antes escribía relatos únicamente sobre imágenes generadoras que yo de alguna manera había acopiado para posibles obras de teatro y que de pronto yo decía, no me da para una, no me da para obra, a lo mejor esto es más para película, esto es más para una novela, pero quedaban ahí y yo sentía, pero es power esto, mirá que está bueno esto. Entonces, los primeros intentos fueron, los transformo en un relato porque es la manera de darle un destino y guardarlos en un organismo, que no sean pedacitos de organismo. Sino, ¿viste? No es como órganos congelados que en algún momento irán a parar un organismo. No, funciona, un relato. Pensé mucho, por ejemplo, en algo que hizo muchas veces Griselda Gambaro, que es escribir un relato y de un relato transformarlo en una obra. Entonces al principio aparecieron así, como casi te diría, como tratar de encontrarles un soporte a las imágenes. Siendo que cuando vos tenés imágenes generadoras, a lo mejor tenés 10 renglones. Cuando empezás a escribir aparecen muchísimas otras. Estas otras que van apareciendo también desarrollan ese mundo. Pero luego empecé a encontrarle cierto valor más autónomo. Y bueno, no necesariamente un relato es una obra de teatro congelada en otro formato, también es un relato. Y en la medida en que lo mostrás a otro, también empezás a pensar, bueno, quiero que este relato tenga belleza, elocuencia, profundidad, lo que fuese. Fui fluyendo de esa manera y en este momento que lo tengo en la cabeza, si no escribo teatro, escribo narración, escribo relato. Casi te diría, es imposible. Yo trabajo siempre con el Word abierto, ¿no? Estoy en la compu, está siempre, de pronto estás navegando, estoy viendo cosas, pero siempre está el Word abierto con un par de cosas, de manera tal que, sobre todo a la mañana, cuando estoy medio dormido, escribo muy bien yo. Entonces, por ejemplo, abrir así medio dormido a la mañana, agarrar y entrar a retocar. Siempre hay un relato ahí, que a veces lo termino, a veces no lo termino. A veces queda esperando mejor destino, pero cuando lo termino no dudo, no he tenido nunca ese impulso de, bueno, lo guardo, hago un libro y cuando tenga un libro lo publico como novedad. No, sencillamente lo abro para que sea leído y hago también una cosa que es más especulativa, que es corrijo online. ¿Sí? Corrijo, yo publico algo, digo, ponele, yo publico un cuento con un posteo de Facebook y lo corrijo 10 veces. Porque lo leo y digo, no, le voy a cambiar este párrafo o acá, esta palabra no me gusta, acá busqué esta palabra, vuelvo, borrar todo, pegar nueva versión. A subir, claro. Por supuesto, nadie se entera, porque la gente lo lee una vez. Entonces la gente dice, el relato ese. El relato cambió 10 veces. Por supuesto, cuando cambió 10 veces hay un momento, digo, ya no sé qué tocarle. En ese momento me despreocupo. El trabajo del escritor es escribir, no terminar obras, dijiste. Y está bueno terminar hablando sobre esto. Porque es cierto que uno te ve con mucha producción. Pero bueno, atrás está esto, ¿no? Como el entrenamiento, el tener todo el tiempo el Word abierto, el entrenar. No dejar nunca de entrenar. Mirá, yo creo que también tiene que ver con impulsos de la edad, ¿no? Todo se vincula con el cuerpo, con lo orgánico. Hay un momento en la vida en el que tenemos urgencia por mostrar quiénes somos. ¿Por qué? Porque mostrar quiénes somos te posiciona. Te posiciona laboralmente, te posiciona socialmente, te posiciona sexualmente. ¿Quién soy? Entonces, salir a mostrar quién soy. En esa urgencia, a veces hormonal, de ser alguien, de aparecer, vivimos estados de angustia muy grandes. Y, por ejemplo, me pongo a escribir algo y no me sale y entro a ver, hace 3 meses que me estoy rompiendo la cabeza con esto y no me sale. Con el tiempo, uno empieza a entrar en estados de paciencia diferentes. En mi caso, por ejemplo,
No tengo ninguna perturbación si un cuento al que le faltan 2 carillas, no sé cómo terminarlo. No tengo la perturbación de decir, no, pero se me tiene que ocurrir, o se lo voy a enchufar, o voy a hacer fuerza y de alguna manera lo voy a resolver. No, yo sé que con paciencia eso va a quedar ahí y en algún momento se va a destrabar. Es cierto, alguien me podría decir, bueno, no tenés necesidad de demostrar quién sos porque lo demostraste, a cierta edad lo demostraste y ahora de alguna manera podés aprovechar esa condición. Y es cierto, pero no quita que uno pueda transmitirlo al otro, al ansioso, para que entienda que no gana nada con hacer fuerza. Yo suelo decir a veces en clase, bromeando un poco con esto, en la creación no hay esfínter, no se puede hacer fuerza, no sale porque hagas fuerza. En realidad sale porque te sentás, porque escribís, porque fluís. Como citaste vos, el trabajo del escritor es escribir. Terminar obras es aleatorio y feliz, por supuesto, si te salen bien. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estar acá. Estoy muy contenta, muy honrada de haberte podido conversar. Nos podríamos quedar un par de horitas más, pero llegamos al final. Gracias. Al contrario, gracias a vos.